Llegamos al final de las exposiciones en el libro de Juan. Las señales. Hoy es la última señal. Y quisiera que vean una foto. Es una foto famosa. Es un accidente aéreo. Es un Zeppelin. Ocurrió en 1937. Exactamente el 6 de mayo. La foto es en Nueva Jersey. Este Zeppelin viene de Alemania. Es Hindenburg. Creo que se pronuncia así. Pero no quiero que nos centremos en el accidente. Hay algo llamativo en toda esta historia. No es el accidente más desastroso. Sí es emblemático en la historia de la aviación. Pero no es el más desastroso. La cantidad de víctimas hoy, comparado con otros accidentes aéreos, fue muy pequeña. Pero quiero que le presten atención a un audio que les voy a poner en un momento. Un audio que dura 1 minuto 20 de este suceso. Es el audio en vivo de una persona que estaba narrando, un locutor de radio llamado Herbert Morrison, que él estaba narrando la llegada de este Zeppelin y ve el accidente. Entonces quiero que oigan este audio porque tiene algo que de alguna manera ilustra o sirve para ilustrar lo que pasa en la señal que vamos a ver a continuación. Entonces, It's starting to rain again. The rain had slacked up a little bit. The back motors of the ship are just holding it just enough to keep it from... It bursts into flames. Get it started. It's crashing terrible. Oh my, get out of the way, please. It's bursting into flames and it's falling on the mooring fast and all the folks between it. This is terrible. This is one of the worst catastrophes in the world. Oh, it's like 400 or 500 feet into the sky. And it's a terrific crash, ladies and gentlemen. The smoke and the flames now, and the flame is crashing to the ground, not quite to the mooring mast. All the humanity and all the passengers screaming around it. I told you, I can't even talk to people. There's friends around there. I can't talk, ladies and gentlemen. Honest, it's just laying down massive smoking wreckage. And everybody can't hardly breathe and talk and screaming. Lady, I'm sorry. Honestly, I can hardly breathe. I'm going to step inside where I cannot breathe. Charlie, that's terrible. I can't. Listen, folks, I'm going to have to stop for a minute because I've lost the voice. This is the worst thing I've ever witnessed. no necesitan saber inglés para darse cuenta del cambio emocional del locutor, ¿cierto? Lo pueden percibir. Cómo empieza haciendo una descripción, y más o menos este es el resumen del audio, no era relevante entender exactamente lo que dice, porque quiero que piensen en esa emocionalidad. Él empieza haciendo una descripción, viene llegando, va a bajar, tal, después se está incendiando y empieza a quebrantarse. Y se le nota en el tono de la voz que el hombre está llorando. Y eso fue lo que hizo famoso a este locutor. Quizás hoy alguien pudiera decir, no fue profesional, porque dejó que todos sus sentimientos, sus emociones se metiesen en su campo laboral. Pero lo que le hizo famoso a él fue que sintió verdadero dolor, verdadera angustia por la tragedia que otros estaban viviendo. El pasaje que vamos a ver hoy refleja a Jesús en una posición similar. Es una imagen de Jesús que se quebranta al ver nuestra condición. Y es un pasaje que realmente debería desarmar cualquier excusa que tengamos para decir yo no creo en Él, no puedo confiar en Él. Porque es un pasaje que mezcla todo el poder de Dios haciendo milagros, pero también muestra toda la compasión de ese Dios hacedor de milagros. No es un Dios que viene con una misión utilitaria, yo vengo a hacer esto, aquello. Es un Dios que se involucró
en todo el sentido de la palabra en nuestra historia, mostrando su poder, pero su compasión. El pasaje que vamos a ver hoy es un pasaje que habla de la compasión extrema de Dios. Y eso debería ser algo que de verdad desalme nuestros argumentos, nuestras dudas, nuestras objeciones a la fe. Quiero invitarles a que abran sus Biblias en el capítulo 11 del Evangelio de Juan y vamos a leer una porción algo extensa, los primeros 44 versículos, casi todo el capítulo. Es la historia de la resurrección de Lázaro. Entonces, voy a leer a favor de ustedes. Había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Era un amor especial para cada uno de ellos. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. Rabí, objetaron ellos, hace muy poco los judíos intentaron apedrearte y todavía quieres volver allá. ¿Acaso el día no tiene 12 horas? Respondió Jesús. El que anda de día no tropieza, porque tiene la luz de este mundo. Pero el que anda de noche sí tropieza, porque no tiene la luz. Dicho esto, añadió: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme es que va a recuperarse. Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por esto les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean, pero vamos a verlo. Entonces Tomás, apodado el gemelo, dijo a los otros discípulos: vayamos también nosotros para morir con él. A su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, respondió María. Entonces Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María, le dijo en privado: el maestro está aquí y te llama. Esa frase es hermosa. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Los judíos que habían estado con María en la casa, dándole el pésame, al ver que se había levantado y había salido deprisa, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó
y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, respondieron. Jesús lloró. Miren cuánto lo quería, dijeron los judíos. Pero algunos de ellos comentaban, este que le abrió los ojos al ciego, ¿no podría haber impedido que Lázaro muriera? Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó, Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios?, le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. Vamos a orar. Padre, quiero pedirte, Señor, que pongas en nosotros esta breve oración, Señor. Abre nuestros oídos, Señor, abre nuestro entendimiento para que tu palabra, Señor, nos confronte y nos transforme, Señor. Señor, te pido que derribes las barreras, Señor, las objeciones que le ponemos a tu amor, Señor. Te pido, Padre, que seas tú capturando nuestros corazones con tu palabra, Señor. Quita toda distracción, Señor. Quita todo estorbo, toda angustia, Señor. Señor, tú conoces que nuestros corazones son tan distraídos, Señor, que tantas cosas a nuestro alrededor pueden llamar más nuestra atención, Señor. Por favor, enfócanos a ti, Señor. Por favor, Señor, abre nuestra mente y nuestro entendimiento a tu palabra, Señor. Que sea verdadero alimento en esta mañana. Que nos nutra y nos edifique, Señor. Te lo pido, Dios, en tu nombre santo. Amén, Señor. Esta es la última señal que Jesús hace en el libro de Juan. Es su último gran milagro público, es el milagro más impresionante que hace. Y aquí en el resto del libro de Juan cambia totalmente. Este es un milagro que marca una gran diferencia. Ya Juan, en los siguientes capítulos del Evangelio hasta su crucifixión, él va a estar más centrado en sus discípulos con muy poca actividad pública. Pero este es su último milagro que hace en público. Y es como su última declaración de decir, yo los amo a ustedes, arrepiéntanse. Creo que Juan escoge este milagro porque es el milagro que reúne o muestra más todo lo que es Jesús que cualquier otro. No, porque no solo muestra su poder, ya de por sí solo mostrar su poder resucitando a alguien es asombroso, pero también tiene el pasaje más corto de las Escrituras, pero uno de los que más dice de él, el Jesús lloró. También muestra lo que Jesús tiene en su corazón, lo que Jesús siente por nosotros, muestra su compasión. Y yo creo que esto es porque tenemos que admitirlo. Nosotros necesitamos evidencia del amor de Dios. Casi que puedo decirles que uno de los mayores problemas, una de las mayores luchas que todos enfrentamos de nuestro pecado es responder la pregunta, ¿de verdad Dios me ama? ¿De verdad yo soy digno de su amor?
Y Juan escoge este pasaje porque este pasaje de alguna manera te está diciendo, mira esta compasión, mira todo el amor y la compasión de Dios. ¿Qué excusa tienes? ¿Cómo puedes negarte a un amor tan grande? Porque este pasaje está atacando la mentira más grande que el ser humano acepta. Y de hecho, es la mentira que viene desde el principio. La mentira que duda del amor y de la intención de Dios. Piensen, parte de la estrategia que usó Satanás en el huerto del Edén para convencer a Eva de tomar del fruto prohibido fue sembrar esa duda de Dios no te ama lo suficiente. Hay algo de Dios que Él no te está dando. Y esa es la mentira que nosotros agarramos. Dios no me ama lo suficiente. Yo debo luchar por mí mismo. Dios no ama lo suficiente. Él no cuida de mí lo suficiente. Yo debo velar por mí mismo. Dios no me ama lo suficiente. Debo buscar amor en otros sustitutos. Hombres, mujeres, dinero, trabajo, pornografía, relaciones ilícitas, vicios, droga, cualquier cosa. Pero siempre está ese planteamiento: Dios no te ama lo suficiente. Dios no es lo suficientemente compasivo por ti. No esperes ese milagro en tu familia. Búscalo tú mismo, porque Dios no tiene tiempo para ti. En cualquier versión que lo quieras pintar, podrías resumirlo: tenemos una duda en nuestro corazón sobre el tamaño del amor de Dios, sobre la grandeza del amor de Dios, y preferimos entonces nuestros propios medios. Esa es la historia del pecado. Hay un relato que oí una vez de una persona, un periodista cristiano que estaba entrevistando a una mujer que se había prostituido por droga y había prostituido a su hija por drogas, y él termina contando que el punto crítico fue que la mujer, después de haber escuchado el evangelio, hizo la pregunta: ¿y después de todo esto, Dios me ama aún? Después de todo lo que he hecho, ¿Dios aún es capaz de amarme pese a todo mi pecado? ¿Dios sí se interesa por mí? ¿Dios me puede perdonar? Y esa es la pregunta que todo pecador lleva en su corazón. Desde el que peca mucho al que peca poco. No está mal, no es una cuestión de cantidad o magnitud del pecado, es una cuestión del corazón. ¿De verdad Dios me ama? Y el relato de la resurrección de Lázaro no solo está lleno del poder de Dios, que dice Dios puede hacer cualquier cosa, Dios puede resucitar a un muerto. Es un relato que también está lleno de la compasión de Dios, que dice Dios es capaz de hacer cosas asombrosas por amor a ti. Y quiero que pensemos en tres cosas que están viéndose aquí sobre Jesús, que nos hablan de su amor y te invitan a que no tengas excusas ante su compasión. Que no te pares y digas: es que yo soy muy malo. No, es que yo siempre dejo las cosas a medias. Yo no me merezco el amor de Dios. No, yo no me arrepiento porque yo no vengo casi a la iglesia. No, es que yo casi no leo la Biblia. No, es que yo he hecho esto. No, es que yo estoy haciendo tal o X cosa. Estas tres cosas sirven para que entiendas que no debes tener excusas ante su compasión. Y quiero que prestes atención a lo que dicen los versos 4, 15 y el 40 al 42, que hablan de la primera de estas cosas. El verso 4 dice: cuando Jesús oyó esto, dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. El 15 dice: y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí, para que crean, pero vamos a verlo. Y los versos 40 al 42
es parte del diálogo que Jesús tiene con Marta, y dice: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Lo primero que tienes que entender es que Dios tiene un plan mucho más grande y perfecto. Él está obrando con un plan mucho más grande que lo que tú piensas. Su solución es la mejor solución y es en el momento perfecto. ¿Cuánto tiempo llevaba Lázaro muerto? 4 días. Hay una cantidad de cosas interesantes que quiero decir al respecto porque ayudan a entender esto de un tiempo perfecto. El argumento con el que se le acerca Marta y María es: Señor, si tú hubieses estado aquí, si tú hubieses venido a tiempo, mi hermano hubiese sido sanado. La realidad es que no había opción para Lázaro. La única opción que tenía Lázaro de ser sanado era que Jesús lo resucitara. ¿Por qué digo esto? Los judíos solían enterrar a los muertos el mismo día que fallecían. Es decir, cuando dice que lleva 4 días en el sepulcro, es porque Lázaro llevaba 4 días muerto. Eso es lo primero. Jesús se tardó 2 días después de que supo la noticia de que Lázaro había muerto. La lógica, pensando en la distancia, es que Jesús se tardó 1 día más en llegar a Betania. 2 días que esperó, 1 día de viaje, son 3 días. ¿Cuál es el 4.º día? El día que tardaron los mensajeros en llegar hasta Jesús. Eso suma los 4 días. Es decir, 1 día de camino desde Betania hasta donde está Jesús, 2 días que espera Jesús y 1 día devolviendo, ahí están los 4 días. Lo interesante de eso significa que Lázaro murió en el mismo momento que acababan de salir los mensajeros. O sea, aun si Jesús hubiese salido corriendo, no hubiera alcanzado a llegar. Entonces Jesús no está siendo cruel al quedarse 2 días. Jesús está simplemente afirmando: mi momento y mi opción es la única y la mejor que tienes. En cierto modo, es para que recuerdes que cuando tú estás diciendo: Señor, pero si tú haces esto ahora, ¿me ayudarías? No, el mejor tiempo es el de Dios. Y sé que suena muy trillado, sé que suena muy cliché, pero es la verdad. El mejor tiempo es el de Dios. Otro dato interesante: la tradición judía decía que cuando una persona fallecía, su alma, su espíritu, se quedaba alrededor de 3 días cerca del sepulcro y después se iba. Por eso habían prácticas de volver al sepulcro al 3er día, como para ver qué había pasado. Ya habían pasado 4 días. O sea, el hombre está muerto, remuerto y totalmente muerto. Eso es toda la historia de estos 4 días. Esto no hay posibilidad. Nadie que hubiese leído este pasaje, dice con 4 días, nadie puede imaginarse la idea de que no, es que estaba desmayado, no, es que estaba en un coma, no, es que esto fue una reanimación. Esto era muerto. Además, súmense que un cuerpo en 4 días, en un clima caliente, se descompone, que es lo que le terminan diciendo a Jesús. El punto es: Jesús siempre tiene un plan más grande y más perfecto que el que tú te puedas imaginar. Con Dios no vale eso de decir: Señor, si lo hubieses hecho de otra manera. Lo que Dios hace siempre lo hace bien a la primera vez. Eso es algo que tienes que entender. Entonces aquí lo primero que tienes que entender es: aunque no esté pasando nada en tu vida,
eso no significa que Dios no está obrando, eso no significa que Dios no tiene un plan, eso significa que el plan de Dios es perfecto. Y quizás lo que nosotros deberíamos hacer siempre, y es mi recomendación en los momentos de prueba, de lucha, de preguntas, más que simplemente orar, Señor, hazme esto, es, Señor, ayúdame a entender tu voluntad, ayúdame a entender lo que tú estás haciendo, porque quizás yo no estoy viendo tus planes. Y es interesante porque en este pasaje pasó algo que nos pasa. Desde los primeros versos, Juan es muy enfático de darnos a entender que Dios sí tenía un plan, que a Dios no lo agarró por sorpresa esta situación. Él sabía qué estaba pasando, él sabía por qué se iba a esperar, pero parece que los discípulos no lo oyeron. Parece que nadie se dio cuenta. Dios desde un principio está prometiéndonos que Él nos va a acompañar, que Él nos va a sostener. Y eso debería ser algo en lo que nosotros nos aferremos, simplemente en vez de estar solo pidiendo, Señor, dame, y hazme esto, y después frustrarme porque no. Quizás deberíamos incluir en nuestras oraciones también, Señor, muéstrame qué quieres hacer, o Señor, ayúdame a caminar en fe en medio de este valle de pruebas. La segunda cosa está en los versos 21 y 27 y 32 y 35. Y vamos a leer 21 y 27. Son las palabras los diálogos que Jesús tiene con Marta y con María. El 21 dice, Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor. Creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Y 32 al 35 nos dice, cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Jesús lloró. ¿Se han dado cuenta que Juan intencionalmente pone las mismas palabras en Marta y en María? ¿Lo habían notado? Y mi lógica diría, bueno, las dos son hermanas del difunto, o sea, las dos tienen el mismo difunto, las dos tienen el mismo dolor, las dos dicen lo mismo. ¿Por qué la respuesta de Jesús es diferente? Porque Jesús no le responde. Porque son diferentes. Lo segundo que este pasaje muestra sobre Jesús es que Él te escucha y responde a tu necesidad con el amor que necesitas. Lucas 10 nos cuenta la historia, una historia de Marta y María, que también nos ayuda a entender que ambas tenían una personalidad muy diferente. Una era dada como a lo práctico, a hacer cosas, a estar ocupada, y la otra era como más espiritual, emocional. De hecho, Juan lo quiere decir, dejar tan claro, marcar esa diferencia, que el verso 2 dice, María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Y eso es una narración que está en el capítulo 12, no en el 11. Juan quiere recordar, esta es la misma María que se movía en un plano de emoción, de amor por Jesús. Él adelanta este dato de la historia. Y es interesante porque eso es algo que dicen que uno no debería hacer. Uno no debería comenzar contando el final de la película o las escenas que vienen. Pero aquí Juan lo hace como para dejar, es esta misma María.
La María que tiene un corazón agradecido, la María que se conecta por emociones. Pareciese que Marta, la respuesta que necesitaba oír Marta era una respuesta desde la lógica, desde las afirmaciones, y por eso Jesús le dice, tu hermano resucitará. Pero parece que María no necesitaba oír palabras, necesitaba era amor manifestado. Y es lo que Jesús le da. Jesús no le responde, Jesús se conecta con ella. Llora, se conmueve y responde de una manera similar a como María se manifiesta. Lo primero que hace María es llega y se arroja a sus pies. Y seguramente se arrojó llorando. Y Jesús le responde en la misma clave, en el mismo nivel. Y eso es algo que también necesitamos entender. Especialmente a la luz de nuestra costumbre, a veces no tan buena, de querer solucionar los problemas de los demás. Y viene el hermano y me cuenta sus problemas y yo le quiero dar el consejo de cómo a mí me ha funcionado. Y a mí me viene el hermano quebrantado porque está enfermo y, ¿sabes? Cuando yo estaba enfermo yo oraba 3 veces al día y ta. Y Jesús está recordando, yo voy a responder con amor según tu necesidad, según tu quebranto y según lo que tú necesitas que yo haga en tu vida. Jesús tiene una respuesta para cada uno de nosotros, personalizada. Con Él no ocurre la frustración que nos pasa cuando llamamos a alguna línea de servicio y uno tiene un problema y siente que primero la operadora tiene que responder, tiene que hacerte una serie de preguntas inútiles para ti, pero es que ese es el protocolo y uno, pero es que yo quiero esto, sí, pero ya tú te has probado este producto, pero no me interesa. Y te salen así porque ya hay un guión que es fijo para todo el mundo. Con Dios no ocurre eso. Él va a responder según tu necesidad, según tu deseo, según lo que estás viviendo. Y otra vez aquí, el punto es detenernos un momento y empezar a orar, Señor, ¿qué es lo que realmente necesito? Porque lo que Jesús le está ofreciendo a Marta y a María es mucho más grande de lo que ellas están creyendo que necesitan. Marta cree que la respuesta de una esperanza futura es suficiente y eso la consoló. Ver a Jesús llorando y conmovido consolaría a María por un momento, pero Jesús le está ofreciendo algo mucho más grande que lo que ellos están necesitando en ese momento. Entonces, si recapitulamos desde acá, lo primero que Jesús está mostrando aquí es, Él tiene un plan mucho más grande, un plan perfecto. Segundo, Él te va a responder según tu necesidad. Creo que tenemos que dar el paso de, Señor, háblame, Señor, quiero escucharte, y bajar un poco nuestras imposiciones, nuestro deseo de obtener las cosas. Lo tercero, quizás lo más impresionante para mí de este pasaje, está en los versos 33 y 38. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. El 38 dice, conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Aquí quiero hacer una aclaración. La mayoría, por lo menos en mi experiencia, es que uno cree que cuando ahí dice Jesús se conmovió, fue algo así como que del corazón, algo muy interno, algo muy espiritual. Pero realmente la palabra en el original describe estas cosas. Un arrebato de ira, un grito de dolor, gemidos, llanto. Describe algo no solamente
interno, sino algo externo y muy, muy fuerte. Y realmente es como imaginarse que Jesús en ese momento aprieta los puños, aprieta la mandíbula, empieza a temblar como de rabia, empiezan a salir lágrimas de sus ojos y empieza a gemir de dolor. Algo muy visible. Es por eso que la respuesta en el verso 36 de la gente es: miren cuánto lo quería. O sea, casi de asombro, sí hay ironía, pero hay asombro. Miren cómo reacciona y quizás Jesús, no sé, dándole un puño a la pared, pegando un grito, agarrándose el pecho. Es una expresión que conlleva furia. La pregunta es, ¿qué fue lo que le molestó a Jesús ahí? ¿Le molestó que Marta y María no creyesen en él? No, no creo. ¿Le molestó que los judíos estaban haciendo comentarios ignorantes de su poder? No, no lo creo. ¿Qué fue lo que le molestó a Jesús? ¿Qué piensan? A Jesús en este pasaje le molesta al nivel del dolor y del gemido ver tu miseria. Jesús viendo su creación quebrantada por el pecado. Y Él no es un Dios indiferente. Él no es un Dios que vino a hacer un trabajo. No es un Dios profesional que en su lista de actividades dice sanar un muerto por acá, sanar un... Es un Dios que ve lo que ha hecho la muerte y el pecado en tu vida y le duele mucho. Él no es indiferente al dolor del ser humano. Es su creación la que Él está viendo ahí, atrapada en el dolor de la muerte, de la incertidumbre, de las frustraciones. Y quiero que pienses eso. Jesús no está montado en una nube con el ceño fruncido, viendo cada vez que caes y dice: ¿qué voy a hacer contigo? Te voy a mandar una enfermedad para que aprendas de una vez por todas. Él sufre porque somos parte de una creación que Él hizo hermosa y para una vida plena. Y cada vez que vivimos fuera del propósito que Él tiene para nuestras vidas, le duele. Y ¿saben? Les dolió tanto, que lo que Él está viendo y lo que Él está mencionando, y lo dice en la primera parte, en el verso 9, cuando Él habla de el día no tiene horas. Y Juan, cada vez que habla de la hora, está hablando de la hora de la cruz. Mi momento ha llegado, mi hora ha llegado. Es Jesús con la indignación, el dolor de ver el pecado, dispuesto a decir: voy a darlo todo. Yo voy a tomar el lugar de ellos para que ellos puedan ser sanados, para que ellos puedan ser lo que debieron haber sido desde el principio. Ese es el dolor que está en Jesús. Jesús no está llorando porque Lázaro se había muerto. Si al fin y al cabo en 5 minutos lo va a resucitar. Él no estaba llorando porque se murió. Él sabía que se iba a morir. Y Él sabía cómo iba a solucionar ese problema de la muerte. Eso no era un problema sin solución para Jesús. Jesús llora porque en este pasaje Él quiere recordarte que su compasión es extrema por el pecador. No tienes excusa ante su compasión. Ante una compasión así, ¿sabes qué es lo único que deberías hacer? Arrepentirte. Creer en su amor y arrepentirte. No puedes decir más nada. No puedes decirle: Señor, no es mi momento. No puedes decirle: Señor, es que yo soy muy malo. Solo cabe la idea del arrepentimiento.
Si hiciésemos una comparación con el audio que les puse al comienzo, está este Zeppelin, se incendia y Herbert Morrison se sale de su rol de comentarista de radio y empieza a dolerse por lo que está sufriendo. Y una de las cosas que él dice llorando es: por favor, quítense, está cayendo sobre ustedes. Siente dolor por ver esa tragedia. Pero él no pudo hacer más nada. Él solo pudo ser testigo y ver cómo se incendiaba todo y cómo caía todo y cómo morían algunos. Y cualquier cosa que intentes usar para salvarte va a ser así. Solo va a poder dolerse por ti, pero no va a poder hacer nada. Aquí la historia es diferente porque Jesús es uno que te ve en tu pecado, que te ve en la miseria de tus faltas. Se puede doler, pero Él también puede agarrar, montarse en ese dirigible, bajarte a ti y quemarse Él. Si tú no has pensado en Jesús como tu Salvador, si tú no has hecho ese compromiso público porque Él sea Señor en tu vida, si no has rendido tus excusas ante su compasión y aún sigues diciendo: es mi tiempo, es mi momento, yo lo haré después. Quiero que te imagines que tú vas en ese dirigible y tarde o temprano, en un día de estos, ese dirigible se va a quemar. Pero también, aunque eso suene muy feo, también quiero que sepas que hay alguien que sí se identifica con el dolor y está dispuesto a tomar tu lugar. Pero tienes que creer en Él. Tienes que reconocer su gracia, su compasión. Tienes que empezar reconociendo: Él tiene un plan más grande. Él puede responder mis preguntas. Pero sobre todo, Él tiene una compasión y un amor tan grande que lo llevó a sacrificarse por ti en la cruz. Creo que Juan pone eso para que pensemos en esta idea. Su compasión es tan grande que yo debería dejar mis excusas y rendirme a Él y reconocerlo como Señor y decir: Señor, te entrego mi vida. Y eso significa: tú tienes el control, tú vas a hacer las cosas en tu tiempo. Pensemos en eso. Y en este momento, cuando vamos a orar, piensa en las excusas que le estás poniendo a Dios. Pero sobre todo, si estás luchando con la idea de que el Señor no me ama lo suficiente, es que yo no me merezco el amor, piensa que en este pasaje Jesús también se duele por tu pecado. Y no solamente se queda en el dolor, sino que Él es capaz de hacer algo. Pero solo si lo buscas a Él, solo si te arrepientes, solo si confiesas que Él es Señor. Vamos a orar.